En un mundo donde la fe a menudo se pone a prueba, donde las dificultades parecen oscurecer la luz de la esperanza, existe una verdad que trasciende el tiempo y el espacio: Dios sigue obrando milagros. Y dentro de esta verdad, una figura resplandece con intensidad, un hombre cuya vida estuvo marcada por el misterio, la entrega y la manifestación del poder divino. Su nombre, Padre Pío, de Pietrelcina. Desde su infancia, Francisco Forgione, el hombre que más tarde sería conocido como el Padre Pío, experimentó la presencia de Dios de una manera extraordinaria. A los 5 años, ya mostraba una inclinación profunda por la oración, pasando horas en comunión con el Señor, mientras su familia, sencilla y devota, lo rodeaba con amor y fe. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel niño, nacido en un humilde hogar de Campania, Italia, estaba destinado a convertirse en un testimonio viviente del poder de Cristo. Desde su juventud, Francisco comenzó a experimentar visiones celestiales y enfrentamientos con fuerzas malignas. En varias ocasiones, relató haber visto a Jesús y a la Virgen María, quienes le brindaban consuelo y guía. Pero también fue testigo de la presencia del enemigo, quien intentaba apartarlo de su misión divina. Sin embargo, su fe nunca vaciló. Como el apóstol Pablo en el camino a Damasco, Francisco experimentó una transformación interior que lo llevó a entregar su vida por completo al servicio de Dios. Su camino hacia el sacerdocio no fue fácil. Las enfermedades, las pruebas espirituales y los ataques del enemigo intentaron frenar su propósito, pero Dios tenía planes más grandes para él. Finalmente, el 10 de agosto de 1910, con tan solo 23 años, Francisco Forgione fue ordenado sacerdote y adoptó el nombre de Padre Pío. Desde ese momento, su vida se convirtió en un reflejo del amor y la misericordia divina. Los milagros no tardaron en manifestarse. Al igual que Jesús sanó a los enfermos y levantó a los caídos, el Padre Pío, con su intercesión, comenzó a obrar prodigios que desafiaban toda lógica humana. Uno de los casos más impactantes fue el de un hombre llamado Giovanni, quien había quedado paralítico tras un accidente. Los médicos habían perdido la esperanza, pero su familia, aferrada a la fe, llevó su caso al Padre Pío. Con una oración ferviente y una mirada llena de compasión, el santo impuso sus manos sobre Giovanni, quien, contra todo pronóstico, sintió un calor inexplicable recorrer su cuerpo. Minutos después, comenzó a mover sus piernas. La incredulidad de los médicos se convirtió en asombro. La familia, entre lágrimas, glorificó a Dios por el milagro. Este es solo uno de los innumerables testimonios de sanación que rodearon la vida del Padre Pío. Pero quizás lo más sorprendente de su historia no fueron solo los milagros físicos, sino la transformación espiritual que provocaba en aquellos que lo conocían. Hombres y mujeres llegaban a él con corazones rotos, con vidas marcadas por el pecado y el dolor, y salían renovados, con un deseo ardiente de acercarse a Dios. En una ocasión, una joven llamada Isabella, atormentada por la desesperanza y la falta de propósito, llegó hasta él buscando respuestas. Había probado todo lo que el mundo ofrecía: placeres, éxito, reconocimiento, pero nada llenaba el vacío en su corazón. Al verla, el Padre Pío le tomó las manos y, con una ternura infinita, le dijo: «Hija, el mundo nunca podrá darte lo que solo Dios puede llenar». Esa frase marcó su vida. Isabella se rindió ante Cristo y desde entonces su existencia se transformó en un testimonio de fe y amor. Pero el misterio más grande del Padre Pío fue, sin duda, la aparición de los estigmas en su cuerpo. Como el mismo Cristo, sufrió las llagas de la crucifixión. Sus manos, pies y costados sangraban sin explicación médica alguna. Era un signo divino, un recordatorio viviente del sacrificio de Jesús en la cruz. Muchos dudaban, otros criticaban, pero aquellos que lo veían de cerca no podían negar la verdad: el Padre Pío era un elegido de Dios. Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dudado del poder de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras cargas son demasiado pesadas y hemos olvidado que Cristo ya las llevó por nosotros en la cruz? Si el Padre Pío,
pudo ser un instrumento de milagros, ¿acaso no es Dios el mismo ayer, hoy y siempre? Hoy te invito a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: confío en Dios, y permite que tu corazón se abra a la posibilidad de lo imposible. Porque los milagros no son cosa del pasado. Siguen ocurriendo hoy, y quizás que el próximo gran testimonio seas tú. El Padre Pío vivió en una constante batalla espiritual, donde su fe era puesta a prueba día y noche. Así como Job fue probado en su paciencia y amor por Dios, él también enfrentó sufrimientos indecibles. Durante las noches, era atacado por fuerzas malignas que intentaban quebrantar su espíritu. Testimonios de sus compañeros en el monasterio hablaban de ruidos extraños en su celda, de gritos desgarradores y de la sensación de una lucha invisible entre la luz y la oscuridad. Pero jamás se rindió. Su arma más poderosa era la oración, y con ella vencía cada tormento. Uno de los relatos más impactantes ocurrió una noche en la que un hermano fraile pasó cerca de su celda y escuchó un estruendo. Pensando que algo grave ocurría, corrió a ver qué sucedía. Cuando abrió la puerta, encontró al Padre Pío en el suelo, debilitado, con el rostro marcado por golpes inexplicables. Sus ojos, llenos de dolor pero también de una paz sobrenatural, se alzaron hacia su hermano y con voz serena dijo: «El enemigo no soporta que oremos. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquier tormento». Es imposible no recordar aquí las palabras del apóstol Pablo: «No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo». Efesios 6:12. El Padre Pío entendía esta verdad en carne propia. Sin embargo, su fe no se tambaleó. Al contrario, cada ataque del enemigo solo lo hacía más fuerte en su propósito. Pero no todo era sufrimiento. Entre esas batallas espirituales también brillaban los milagros, aquellos signos innegables del poder de Dios obrando a través de él. Uno de los prodigios más sorprendentes ocurrió con un soldado llamado Mario, quien había estado en la Segunda Guerra Mundial. Atrapado en medio de una feroz batalla, su vida pendía de un hilo. En un momento de desesperación, recordó las palabras de su madre: «Si alguna vez te encuentras en peligro, invoca a Dios y pide la intercesión del Padre Pío». En su angustia, Mario clamó con todo su corazón: «Padre Pío, ayúdame». Lo que sucedió después desafió toda lógica. En medio del estruendo de las balas y las explosiones, una figura apareció frente a él, un fraile con barba y túnica marrón, quien con una mirada serena le indicó por dónde correr. Sin entender cómo, Mario siguió la indicación y logró escapar de la emboscada enemiga. Más tarde, cuando visitó al Padre Pío en persona, quedó paralizado al ver su rostro. Era el mismo hombre que había visto en el campo de batalla. Sin haber salido jamás del monasterio, el Padre Pío había estado con él en el momento de mayor peligro. Este milagro no fue aislado. Innumerables personas testificaron haber visto al Padre Pío en lugares donde físicamente era imposible que estuviera. Su don de bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, es uno de los más misteriosos y documentados. Pero, ¿acaso no hizo Jesús lo mismo cuando se presentó ante sus discípulos después de su resurrección? ¿No les recordó que, para Dios, nada es imposible? El impacto del Padre Pío no se limitó a las curaciones y las apariciones milagrosas. Su mayor misión fue la salvación de almas. Miles de personas acudían a él en busca de confesión y con su mirada penetrante podía leer sus corazones. No eran pocos los que, sin pronunciar palabra, escuchaban de sus labios sus propios pecados ocultos, como si Dios mismo le revelara las cargas que llevaban dentro. Un hombre llamado Antonio llegó una vez con incredulidad y burla. Se decía ateo y solo asistió porque su esposa le insistió. Cuando estuvo frente al Padre Pío, ni siquiera había abierto la boca cuando el fraile le dijo con firmeza: «Hijo, Dios te ha esperado demasiado. No desprecies su amor». Antonio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
Lágrimas brotaron de sus ojos y, sin saber cómo, se arrodilló y comenzó a confesar sus pecados con un arrepentimiento genuino. Desde ese día, su vida cambió por completo. ¿Cuántos de nosotros llevamos cargas ocultas? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios pensando que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado? Hoy quiero recordarte algo: el amor de Dios es más grande que cualquier error que hayas cometido. Él te espera con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. No dejes que el enemigo te haga creer que ya no hay esperanza para ti. Si sientes en tu corazón el deseo de acercarte a Dios, escribe en los comentarios: Jesús es mi guía. Decláralo con fe y deja que Él transforme tu vida. El Padre Pío entendía que su vida no le pertenecía, que cada instante de su existencia debía ser un reflejo del amor y la misericordia de Dios. Como un pastor que vela por sus ovejas, dedicó su vida entera a la confesión, a la oración y al sacrificio. Pero su amor por las almas era tan grande que no solo intercedía por ellas en el confesionario, sino que también ofrecía su propio sufrimiento en reparación por los pecados del mundo. El dolor lo acompañó desde el momento en que recibió los estigmas. Sus manos, sus pies y su costado sangraban como lo hicieron las heridas de Cristo en la cruz. Era una señal divina, un misterio que los médicos nunca pudieron explicar. Pero con cada gota de sangre derramada, el Padre Pío entregaba su vida en sacrificio, uniéndose al sufrimiento redentor de Jesús. Las llagas en su cuerpo le causaban un dolor insoportable. Sin embargo, nunca se quejó. Nunca pidió alivio. En cambio, repetía una y otra vez: el sufrimiento es el lenguaje con el que Dios habla a las almas. Para él, cada punzada de dolor era una oración. Cada herida abierta era una ofrenda por aquellos que estaban lejos de Dios. Uno de los momentos más sobrecogedores ocurrió cuando un joven seminarista llamado Lorenzo acudió a él lleno de dudas. Sentía el llamado al sacerdocio, pero el miedo lo paralizaba. Veía la cruz de Cristo y temía no ser lo suficientemente fuerte para cargarla. Cuando estuvo frente al Padre Pío, éste le tomó las manos con ternura y, mirándolo fijamente, le dijo: Hijo, que el camino de Cristo es el camino del sacrificio. No hay gloria sin cruz. Pero no temas. Él nunca abandona a los que llaman su nombre. Lorenzo nunca olvidó esas palabras. Años más tarde, él mismo se convirtió en sacerdote y fue testigo de innumerables milagros. Pero lo que más marcó su vida fue la certeza de que el sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios, se convierte en una fuente de gracia. El Padre Pío también comprendía la importancia de la oración. Decía que la oración era la clave que abría las puertas del cielo. Y una de las oraciones que más promovió fue el Santo Rosario. Contaba que la Virgen María se le aparecía constantemente y le pedía que enseñara a la gente a rezarlo. En una ocasión, un hombre desesperado llegó hasta él buscando consuelo. Había perdido su empleo, su familia estaba en crisis y sentía que su vida no tenía sentido. Con lágrimas en los ojos, le preguntó al Padre Pío qué podía hacer. El fraile le puso un rosario en las manos y le dijo: Hijo, agárrate de la mano de María y nunca te perderás. El hombre, sin comprender del todo, comenzó a rezar el rosario todos los días. Con el tiempo, su vida empezó a cambiar. Recuperó su trabajo, su familia se restauró y su fe se fortaleció como nunca antes. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos? ¿Cuántas veces buscamos respuestas en lugares equivocados? La oración es el puente que nos une a Dios. Si estás pasando por un momento difícil, no dudes en tomar un rosario y comenzar a rezar. Y si crees en el poder de la oración, escribe en los comentarios: confío en Dios. Pero la vida del Padre Pío no estuvo exenta de persecución. Como le ocurrió a Jesús, como les ocurrió a los profetas y santos, él también fue juzgado y cuestionado. Hubo quienes lo llamaron farsante, quienes lo acusaron de ser un fraude. Algunos, incluso dentro de la iglesia, intentaron silenciarlo. Durante años, se le prohibió celebrar misa en público y confesar a los fieles. Fue un tiempo de prueba, pero nunca perdió la fe.
Decía, Dios permite estas pruebas para purificar nuestra alma. Si sufrimos con paciencia, Él nos recompensará con su gracia. Finalmente, la verdad salió a la luz. La Iglesia reconoció la autenticidad de sus estigmas, de sus milagros y de su vida santa. Y así como Jesús resucitó después de la cruz, el Padre Pío dio la restauración de su ministerio. Los fieles volvieron a Él, más convencidos que nunca de que era un instrumento de Dios. Hasta el último día de su vida, el Padre Pío siguió entregándose por amor a Dios y a las almas. En la madrugada del 23 de septiembre de 1968, su espíritu partió a la presencia del Señor. Sus últimas palabras fueron, Jesús, María. Y con esas palabras, entregó su alma. Pero su legado no terminó allí. Hasta el día de hoy, miles de personas en todo el mundo siguen experimentando milagros por su intercesión. Su vida es un recordatorio de que Dios sigue obrando, de que el amor de Cristo no tiene límites y de que los santos son testigos vivos de su poder. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón a Dios? ¿Estás dispuesto a creer en su poder y a dejar que transforme tu vida? Si sientes en tu corazón el llamado de Dios, escribe en los comentarios, Jesús transforma vidas. Decláralo con fe y permite que la gracia de Dios sobre en ti. El impacto del Padre Pío no terminó con su muerte. Al contrario, su presencia se hizo aún más fuerte en la vida de aquellos que acudían a él con fe. Los testimonios de milagros, sanaciones y conversiones siguieron multiplicándose, demostrando que Dios había dejado en la tierra un intercesor poderoso. Uno de los casos más conmovedores es el de una mujer llamada Elena, quien había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dicho que no le quedaban más de 2 meses de vida. Desesperada, sin fuerzas para continuar, se entregó a la depresión. Pero un día, su hermana le llevó una pequeña imagen del Padre Pío y le dijo, Él siempre ayuda a los que confían en Dios. Reza con fe y pídele su intercesión. Elena, sin muchas esperanzas, comenzó a rezar cada noche. Pedía con lágrimas en los ojos que si era la voluntad de Dios, le concediera una oportunidad más para vivir. Una madrugada, mientras dormía, tuvo un sueño que jamás olvidaría. En él, vio al Padre Pío acercarse a su cama, poner su mano sobre su cabeza y decirle, Dios aún tiene un propósito para ti. A la mañana siguiente, Elena sintió una fuerza inusual en su cuerpo. Algo dentro de ella le decía que debía regresar al hospital y hacerse nuevos estudios. Los médicos, incrédulos, realizaron las pruebas y descubrieron lo que parecía imposible: la enfermedad había desaparecido por completo. No había rastros del mal que, hasta hacía poco, la estaba consumiendo. Este testimonio es uno de los muchos que han quedado registrados a lo largo de los años. El Padre Pío sigue obrando, sigue intercediendo, sigue guiando a los corazones hacia Dios. Pero los milagros físicos no eran lo único que marcaba su legado. Más impactantes aún eran las conversiones, esos cambios radicales en el alma de personas que, después de vivir alejadas de Dios, encontraban en él una luz que los guiaba de regreso al Padre. Un hombre llamado Ricardo vivió la mayor parte de su vida en el pecado. Había estado involucrado en negocios turbios, había traicionado a su familia y no tenía ningún interés en la fe. Para él, Dios era un concepto lejano, algo que solo servía para consolar a los débiles. Un día, por curiosidad, decidió visitar el monasterio donde había vivido el Padre Pío. Caminando por los pasillos, sintió un peso en su pecho, como si una presencia invisible le estuviera hablando. Cuando entró en la iglesia y vio una imagen del santo fraile, su corazón se quebró. Por primera vez en su vida, sintió la necesidad de pedir perdón. Se arrodilló y entre lágrimas murmuró, Dios, si realmente existes, dame una señal. En ese instante, un fraile anciano se le acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo, Hijo, Dios ha esperado por ti toda tu vida. No endurezcas tu corazón. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía ese fraile saber lo que había pedido en su interior?
A partir de ese día, su vida cambió por completo. Se convirtió en un hombre de fe, restauró su familia y dedicó el resto de sus días a ayudar a los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que estamos lejos de Dios? ¿Cuántos hemos pensado que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados? Pero la verdad es esta: Dios nunca nos abandona. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos. Hoy, Él te llama por tu nombre y te dice: ven a mí. Si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, escribe en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. El Padre Pío también nos dejó un mensaje claro sobre la importancia de la Eucaristía. Decía que la misa era el acto más poderoso de la fe cristiana, el momento en el que el cielo y la tierra se unen. Él mismo vivía cada celebración con una devoción tan profunda que las personas que asistían quedaban impactadas. Durante la consagración, sus ojos se llenaban de lágrimas y su rostro reflejaba un éxtasis celestial. Muchas veces se le veía levitar ligeramente del suelo mientras sostenía la hostia. Era como si su alma, incapaz de contener el amor que sentía por Cristo, se elevara en adoración. Uno de los testigos de estos momentos fue un joven sacerdote que había perdido la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Aunque seguía celebrando la misa, en su interior dudaba de que el pan y el vino realmente se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando vio al Padre Pío elevar la hostia con lágrimas en los ojos, sintió un fuego en su corazón. En ese momento, comprendió que estaba en presencia de un milagro. A partir de ese día, su fe se renovó y nunca más volvió a dudar. Jesús nos dejó un regalo inigualable en la Eucaristía. Nos dio su propio cuerpo como alimento para nuestra alma. Pero, ¿cuántos de nosotros valoramos este don? ¿Cuántas veces hemos asistido a misa sin comprender el milagro que ocurre en cada altar? Hoy, te invito a que renueves tu fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y si crees que Él está vivo en el Santísimo Sacramento, escribe en los comentarios: Jesús está vivo. El Padre Pío nos enseñó que la vida cristiana es un camino de lucha, pero también de gracia. Nos recordó que el sufrimiento no es un castigo, sino un medio para acercarnos más a Dios. Y sobre todo, nos mostró que la oración es la clave para una vida llena de milagros. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios te está llamando. Él quiere transformar tu vida, quiere sanarte, quiere llenarte con su amor. No ignores su voz. Cierra tus ojos por un momento y pídele con todo tu corazón: Señor, quiero conocerte más. Quiero sentir tu amor en mi vida. Ayúdame a seguir tu camino. Si hiciste esta oración con fe, escribe en los comentarios: estoy listo para caminar con Dios. Decláralo con convicción, porque hoy comienza un nuevo capítulo en tu vida. El legado del Padre Pío no es solo una historia de milagros y prodigios sobrenaturales. Es una historia de amor, sacrificio y fidelidad a Dios. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la comodidad, sino en la entrega absoluta a la voluntad del Padre. Él nos demostró que el dolor, cuando es ofrecido con amor, se convierte en una escalera hacia el cielo. Nos mostró que la oración no es solo un acto religioso, sino un puente directo al corazón de Dios. Y sobre todo, nos recordó que la fe es más poderosa que cualquier circunstancia, porque en Cristo encontramos la verdadera victoria. Hoy, su testimonio sigue vivo en cada persona que se acerca a Dios gracias a su intercesión, en cada corazón que se abre a la gracia por su ejemplo de humildad, en cada milagro que sigue ocurriendo, confirmando que los santos son testigos vivos del amor de Dios. Pero ahora la pregunta es para ti. Después de todo lo que has escuchado sobre la vida del Padre Pío, después de ver cómo Dios obró a través de él, ¿qué harás con este mensaje? ¿Seguirás viviendo como hasta ahora o tomarás la decisión de acercarte más a Dios? Este es el momento de responder al llamado de Cristo. Si has sentido su presencia en este mensaje, si crees que Dios está tocando tu corazón, no lo ignores. Hoy es el día de dar un paso de fe. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos.
no importa los errores que hayas cometido. La misericordia de Dios es infinita y Él te está esperando con los brazos abiertos. Cierra los ojos y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Quiero que seas el centro de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame, transfórmame. Te entrego mi corazón y mi voluntad. Ayúdame a caminar en tu luz y a nunca separarme de ti. En tu nombre, Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe, decláralo en los comentarios. Cristo es mi Salvador. Que este mensaje no se quede solo en tu corazón. Compártelo con alguien que lo necesite. Sé un instrumento de Dios y permite que más personas conozcan el amor de Cristo. Dios tiene un propósito para ti. No lo dudes. Confía, ora y camina con fe. Porque cuando nos aferramos a Él, los milagros suceden.